Unicol.mx. Universo, armonía en el tiempo. Son las 12:30. Ay, por fin, la última palabra de mi trabajo de tesis. Dígame, ¿qué metodología empleó en su trabajo de campo? ¿Cuál considera el resultado más significativo de su investigación? En función de la calidad y defensa de su tesis, este jurado la aprueba por unanimidad. El Centro Universitario de Investigaciones Sociales de la Universidad de Colima presenta La Última Palabra. Un programa para difundir el aporte de las tesis de licenciatura, maestría y doctorado de quienes han egresado de nuestra máxima casa de estudios. Comenzamos. En la universidad, el profesorado de la licenciatura en Educación Física y Deporte se reúne para revisar un informe sobre cómo las prácticas docentes pueden transformar o perpetuar desigualdades de género. Muy bien, docentes. Gracias por su presencia. Hoy revisaremos el informe sobre el contexto nacional de género en la elección de carreras durante el ciclo 2023-2024. Coordinadora académica, ya sabemos que existen diferencias, pero ¿tan marcadas siguen siendo? Las 10 áreas con mayor matrícula muestran una segmentación en carreras feminizadas, como psicología, enfermería, medicina general y contabilidad, donde las mujeres son amplia mayoría. Y las carreras masculinizadas son ingeniería industrial, ingeniería en computación, electrónica y negocios. Exacto. La brecha se mantiene. Y lo relevante aquí es que, según el informe, esta preferencia estructural no es casual. Responde a roles tradicionales que asociamos el rol del cuidado, el ámbito educativo y administrativo como propios de las mujeres. Pero en educación física y deporte también lo vemos. A las alumnas se les anima más hacia la docencia o la recreación, y a los alumnos hacia la gerencia y el alto rendimiento. Sí, cuando una chica dice que quiere especializarse en ciencias del deporte o biomecánica, algunos colegas dicen que es muy pesado para ella. Comentarios que parecen inocentes, pero pesan más de lo que creemos. Bueno, supongo que algo de diferencia biológica sí habrá, ¿no? Maestro Luis, escuche esta referencia de la UNESCO. La investigación de los factores biológicos demuestran que la brecha de género en ciencia, tecnología, arte y matemáticas no resulta de diferencias, factores o aptitudes innatas. ¿Quiere decir que esas diferencias que damos por hechas vienen de cómo educamos, de lo que transmitimos en la familia, la comunidad y los centros educativos? Exacto. Son construcciones sociales, expectativas sobre cómo deben ser mujeres y hombres. Son mensajes que repetimos sin darnos cuenta. Si queremos impulsar la innovación educativa, tenemos que empezar por revisar nuestras propias prácticas. Es decir, transversalizar la perspectiva de género en la planeación didáctica. Y que nuestro alumnado, mujeres y hombres, puedan elegir cualquier área sin sentir que no es para ellos. Creo que este informe nos pone un espejo delante. Y sinceramente, hacía falta. Porque las brechas no nacen, se construyen y por tanto, también se pueden transformar desde la docencia, la reflexión y la práctica cotidiana. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a La Última Palabra. En esta ocasión nos da mucha alegría recibir en el estudio a nuestra invitada, la maestra Sandra Karina Villanueva Gutiérrez. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues muy agradecida primeramente por tener esta oportunidad, porque se me haya invitado a este espacio y pues un gusto poder compartir un poco de lo que he estado realizando. Sí, tu trabajo de tesis de maestría en intervención educativa nos resulta bastante pertinente a las universidades públicas y privadas, a la educación en general, porque tú has visibilizado de qué manera sí o no ha avanzado en el caso de la Universidad de Colima y en específico en la licenciatura en Educación Física y Deporte, este proceso de transversalización de la perspectiva de género, tanto en la planeación didáctica como en la práctica docente. Vamos a ir conversando con ella, estamos totalmente en vivo y nos dará mucho gusto recibir su telefonema al 312-316-1053 o bien conéctense a Facebook en la página de Universo 94.1
94.9 y pueden vernos en este momento gracias a la transmisión simultánea que realiza nuestro compañero Luis Enrique Chávez. Y pues darle alguna pregunta, alguna felicitación a la maestra Sandra Karina Villanueva. Platícanos, ¿cómo llegas a tu tema de tesis? Bueno, creo que primeramente el adentrarme hacia los temas de género, creo que parte de las propias experiencias como mujeres, el cómo desde la calle, desde pues cualquier ámbito o contexto educativo, pues normalmente ahora sí que sufrimos muchas cuestiones desiguales las mujeres. Entonces parte de ahí mi interés y empiezo a hacer esta formación en la parte de los temas de género. Por ahí estuve en la formación de Escuela Política para Mujeres, que se impartió en ese momento, la tomé en la Federación de Estudiantes Colimenses y comencé a hacer esta formación en mayor interés. Vi que pues son temas que son actuales y muy importantes sobre todo, y también pues posteriormente comencé a formarme en temas de género con el Centro Universitario para los Estudios de Género de aquí de la Universidad de Colima, y me empecé a formar como tallerista y todo. Entonces empecé a entrarme a estos temas y vi cómo son un área de oportunidad, sobre todo para la parte de investigación y también en intervención en estos temas, que pues hace falta también que ahora sí que si son temas que buscamos que se realcen las mujeres, bueno, pues hay que incluirnos como mujeres en estos temas para que puedan tener mayor visibilidad. Claro, porque sabemos que las instituciones de educación superior son espacios de generación, de transmisión de conocimiento, pero potencialmente de reproducción de determinados imaginarios sociales que históricamente han mostrado y dado distintas oportunidades de desarrollo humano para unas y para otros. Ajá. Y para poner en contexto al público que nos sintoniza, ya sea en casita, en sus oficinas, mientras circula por alguna calle o avenida de Colima, quisiéramos, maestra Sandra Karina, que nos platicaras qué podemos entender cuando hablamos de transversalización de la perspectiva de género. Claro que sí, bueno, la transversalización se puede considerar como una estrategia para integrar como de una forma sistemática que sea en cualquier área o disciplina, bueno, que podamos integrar esta parte de lo que llamamos una igualdad sustantiva, que se busque, bueno, que también se empiece a visibilizar a las mujeres, tanto hombres como mujeres vayan en ese lapso como de oportunidades, y que también sobre todo esto ayuda pues a transformar las estructuras desiguales, cualquier contexto de desigualdad en este caso, pues obviamente lo que se busca pues que las mujeres en esta área que es la física y deporte, bueno, pues que tenga más realce. Entonces sirve como instrumento para poder irnos adentrando a ese proceso. Claro que transversalizar es una palabra muy grande y muy amplia, no es sencilla, no es de ir a lo mejor decir hoy me voy, me capacito y ya me transversalicé la perspectiva de género, sino es darle una continuidad y sobre todo pues que se busque de manera permanente. Claro, porque tiene que ver entonces esta transversalización de la perspectiva de género, como tú bien dijiste, en la igualdad sustantiva, que podemos traducirla como estrechar hasta erradicar la brecha de jure y de facto. Una cosa es lo que consagran nuestros marcos jurídicos o nuestras políticas educativas, y la otra, lo que en el día a día ocurre en el proceso de planeación didáctica y también en los programas de la práctica docente que realiza el profesorado, en particular como tú analizas en tu tesis de maestría en la licenciatura de Educación Física y Deporte. ¿Puedes ampliar la perspectiva al respecto? ¿Cuál era tu planteamiento de problema cuando iniciaste tu proyecto de investigación? Sí, este planteamiento, bueno, del problema lo pongo hacia la parte histórica de cómo las mujeres pues no habían tenido como oportunidades. En el área educativa, por ejemplo, antes pues no, si vemos muchos años atrás, no había como esa oportunidad ni siquiera de estudiar. Cómo fue generando estas oportunidades y cómo han ido cambiando la oportunidad de poder participar en otras o poder ejercer otras licenciaturas que antes decían que pues eran propiamente por hombres. Pero
qué pasa o qué veo reflejado cuando empiezo como a analizar todos estos datos estadísticos de las matrículas de la licenciatura de Educación Física y Deporte. Bueno, pues veo que pues siempre en mayoría han sido hombres los que están dentro de estas licenciaturas y bueno, que queda a conclusión que son matrículas masculinizadas y en ese sentido pues veo importante poder atender o veo un área de oportunidad para poder implementar, porque también bueno por la parte que se ve o la formación, bueno, se ve una formación más tradicionalista, más androcentrista. En ese sentido digo, bueno, entonces ahí encontramos una problemática en la cual pues ahora sí que son en este caso pues yo decía el profesorado, que son quienes están formando a los que vienen para poder ejercer el deporte. Digo, entonces creo que es un punto clave e importante que podemos trabajar para que se pueda empezar a transversalizar y se vaya pues ahora sí como un efecto dominó, pasando toda esta parte de la perspectiva de género. ¿Y cuál fue tu estrategia metodológica? Es decir, en los métodos, las técnicas de investigación que realizaste en tu proyecto. Sí, fue como parte de incluir una pedagogía feminista, una parte de la coeducación para poder ir incluyendo esta parte de la igualdad dentro pues ahora sí que de los planes de curso y la práctica docente, pero también aplicado hacia un programa de acompañamiento colaborativo que es de un autor que se llama Segovia, en el cual pues plantea esta forma de poder adentrar esta perspectiva de género. Yo la veo, pero a lo mejor no solamente en una capacitación o de que llega la maestra a dar un tema y aprenderlo, sino que se haga de forma mutua. Él comenta mucho esa parte, una parte cooperativa, una parte colaborativa, en el cual también pues es como ese aprender, de ir aterrizando los ejemplos con sus propias vivencias, porque incluso el hecho de tener esta metodología ayudó a visibilizar que ellos de alguna forma ya incluían la perspectiva de género en su práctica y no lo sabían o no lo tenían visibilizado y se quedaban pues sorprendidos. Vamos a seguir conversando con la maestra Sandra Karina Villanueva después de una identificación de Universo 94.9, no sin antes agradecer a quienes están escuchando o viendo en el Facebook de Universo 94.9, especialmente a la maestra Tina Campos. Le mandamos un saludo. Gracias por sintonizarnos. Introducción, lista. Marco teórico, listo. Metodología, lista. Normas APA, listas. Conclusiones, pendientes. En un momento continuamos con La Última Palabra. Si no encuentras las llaves de tu casa, si perdiste tu último billete de 20 para terminar la semana, si llegaste a la esquina y se te fue el camión, si tu taquería favorita ya cerró. Sí, bueno. Esto nada tiene que ver con este espacio radiofónico, pero si sientes que día con día se multiplican tus avatares, escúchalos en este antro de reflexión llamado Vagos de la Vida Real. Desde Radio UASLP, ahora para Universo 94.9, jueves 22 horas. El mundo del deporte no se detiene en Universo 94.9. Por eso te invitamos a ser parte del espacio donde el deporte local, nacional e internacional se vive y se escucha con más intensidad. Escucha Zona de Juego. Entrevistas, noticias, resultados, análisis y mucha pasión te esperan los lunes y viernes a las 4 de la tarde por Universo 94.9 en Zona de Juego. Si te checas, no te choca. Un espacio para promover la salud mental desde diversas perspectivas.
Te esperamos los jueves a las 11:30 del día y en retransmisión los martes a las 6:30 de la mañana. Si te checas, no te choca. Un programa de la Facultad de Psicología de la Universidad de Colima para ti. Sintonizas el 94.9 FM. Universo. Armonía en el tiempo. Son las 12:45. Estoy a punto de entregar mi tesis. Solo falta que me revisen la última palabra. Estamos de regreso. En el gimnasio de la Facultad de Educación Física y Deporte, estudiantes analizan los mitos más comunes sobre el desempeño deportivo de hombres y mujeres. Entre risas, dudas y reflexiones, descubren que muchas ideas siguen basándose en creencias antiguas antes que en realidades científicas. Chicos, chicas, hoy hablaremos de algunos mitos sobre el rendimiento deportivo. Mitos que han marcado prácticas, expectativas y a veces hasta oportunidades. ¿Qué han escuchado por ahí? Yo he escuchado que las mujeres somos más lentas para los deportes de velocidad, como si fuera una verdad absoluta. Y Ana Gabriela Guevara derriba ese mito. Dicen que los hombres, por naturaleza, siempre son mejores en resistencia y fuerza, que vienen hechos para eso. Pero recordemos que la primera mexicana que ganó la medalla de oro en las Olimpiadas fue Soraya Jiménez. Exacto. Esos mitos están en el imaginario social. En la realidad no son verdad. El año pasado, cuando quise meterme a danza aplicada al deporte, me dijeron que era cosa de chicas y me dio pena asistir. Ahora me doy cuenta que fue puro prejuicio. Lo importante es entender que esos mitos nacen de una mirada androcéntrica, una que ha tomado el desempeño masculino como una medida universal. O sea, que lo que llamamos naturaleza es más bien costumbre cultural. Exacto. El género no determina la capacidad de mujeres y hombres. Determina más los años de práctica, la calidad del entrenamiento y el apoyo que recibimos para ejercitarnos. Bueno, nos vemos en la siguiente clase. ¿Con qué se quedan hoy? Que todos tenemos fortalezas diferentes, pero no dependen del género, sino de la disciplina deportiva. Mirar el deporte sin etiquetas. Que cuando desmontamos los mitos de género, aparecen capacidades que antes estaban escondidas. En la cancha y en la vida, los mitos pesan, pero también pueden caer. Y cuando caen, aparece un deporte más justo, más diverso y más humano. Regresamos al estudio con la maestra Sandra Karina Villanueva Gutiérrez. Platícanos, maestra, ¿qué piensas o sientes al escuchar esta dramatización que inspiró tu tesis de maestría en intervención educativa? Estos mitos en la vida cotidiana, en el deporte, en el ejercicio profesional, ¿qué te hace pensar? Sí, bueno, me hace pensar que aún seguimos cayendo a los estereotipos de género en cuanto a todo. Y específicamente ahorita en el área del deporte seguimos teniendo ese estigma de decir, es que el hombre tiene más fuerza, entonces el hombre juega fútbol, la mujer no juega fútbol. O el hombre no puede hacer ballet, aunque en ese sentido dicen, ¿por qué? Porque no es heterosexual, ¿no? Empieza a haber esta parte también de discriminar, ¿no? Entonces, se empieza como a clasificar como esto tiene que ser porque tú eres hombre, esto porque eres mujer. Claro que tiene que ver con la parte de la educación que viene desde casa, pero también, bueno, cuando ya salimos al contexto social, se va deformando esa visión que se tiene sobre las cosas y todavía pues sigue influyendo muchísimo. Claro que sí, como veíamos en la dramatización, la realidad te dice que las mujeres están allí, una medalla de plata en velocidad en aquellos tiempos de Ana Gabriela Guevara y la primera medalla de oro olímpico con Soraya Jiménez, y sin embargo dicen, no, las mujeres son débiles, ¿no? O son el segundo sexo. A ver, ahora planteando el programa de acompañamiento que tú diseñas, ¿puedes explicar sintéticamente las propuestas que contempla realizar con los microtalleres, con el trabajo de academias, con la observación de clases?
y asesorías pedagógicas. Estas 4 dimensiones que tú abordas puntualmente como parte de este programa de acompañamiento hacia el profesorado de la licenciatura en Educación Física y Deporte para que incorpore en la planeación didáctica y su práctica docente la transversalización de la perspectiva de género. Sí, claro que sí. Esto pues abona a ir construyendo como ese conocimiento a raíz de que pues obviamente dentro del diagnóstico se vio que había poco conocimiento y no se tenía pues muy bien arraigado esta parte de perspectiva de género. Entonces estos microtalleres, sesiones por academia se realizan para poder ir conociendo aún más y poderlos ir adentrando a estos temas. Lo primero que hice, bueno, fue una sesión general para poderles explicar, comentar esta parte de que iba a comprender, pues, el que ellos pudieran tomar como este curso taller, ¿no? Entonces, a partir de esas sesiones de poderlo explicar, después nos fuimos por sesiones de academia, que es como trabajan y se les facilitaba, y lo hacíamos por líneas de investigación. Y asimismo también por semestres, porque son diversas las materias que van llevando, entonces les ayudaba mucho a poder irlos como enfocando, ¿no? En sus áreas o en sus planeaciones. Se les brindaba pues toda la información. De hecho, utilizamos una guía metodológica para aplicar la perspectiva de género de la autora Leticia Paredes, que fue muy, muy buena y fue orientada pues por mi asesora, el propio CUPIE, para que pudiera yo implementar de la mejor manera. Entonces ahí se les dio también pues algún material didáctico para que lo tuvieran presente, el de cómo seguir los pasos que debo de estar incluyendo, no solamente a lo mejor en la planeación o en la redacción, sino también poderlo ir a hacer en el discurso. Y por eso se generaron estas observaciones de clase posteriormente, para que no quedara solamente en una explicación o en una llamada capacitación, sino que fuera más allá de darle un propio seguimiento, y ahí mismo entraban los microtalleres o asesorías que se le podían dar en caso de que se generara alguna duda o no quedara claro, pues se hacía de manera personalizada. Y platícanos cómo fue la respuesta del profesorado de hombres y mujeres que imparten docencia en esta licenciatura de Educación Física y Deporte de la Universidad de Colima. Sí, pues fue todo un reto. Sabemos que el incluir estos temas de género resulta de pronto complicado. El hecho de tener ciertas ideologías ya aplicadas, pues claro que el venir a hablar de otros temas pues no todo el mundo los acepta, ¿no? Entonces sí fue todo un reto el hecho de que pues también la matrícula es mayormente en el profesorado, pues hombres, son pocas mujeres con las que estaba trabajando. De hecho, con las que trabajé nada más estaban dentro del curso taller 3 mujeres, los demás eran hombres. Entonces sí, de pronto había como esa parte del entendimiento de cómo poderlos visibilizar la importancia de poder integrar esta transversalización dentro de sus planes y programas de estudio, pero creo que al final pudimos obtener un resultado, digo no en totalidad porque la transversalización lleva mucho tiempo, pero que sí se pudo ver algo visible. Esto fue en relación con los talleres, las reuniones de academia, los materiales didácticos con personal docente. ¿Hubo oportunidad de bajarlos hacia la docencia y visualizar por tu parte la respuesta de estudiantes? No hice como tal a lo mejor alguna encuesta, pero lo veía en las observaciones de clase, en el sentido de la forma en que daban el discurso al dar las clases, que se dirigían, por ejemplo. Creo que propiamente las y los estudiantes lo sentían porque ya se empezaban a generar más equipos mixtos, se le daba el liderazgo a mujeres, tanto hombres, de los equipos. En este caso pues fue más la forma de dirigirse, la forma de incluir. De hecho me gustó mucho porque fui a una observación de clase y ya dentro de las problemáticas que ellos planteaban para resolver en clase,
incluían la parte del deporte, pero también incluían la parte de género. Entonces yo dije, ahí ellos ya están aprendiendo esta parte del género, incluso se me acercaban a pedir asesorías de si hay tal cuestión en mi grupo, qué es lo que puedo realizar, qué seguimiento se le puede dar. Entonces eso los mantenía muy al pendiente. Maestra Sandra, ya tenemos un comentario en Universo Facebook. Adrián Castillo dice: muchas felicidades por el programa, resulta interesante, y mando un saludo especial a mi referente y entrenadora de senderismo. Bueno, muchas gracias. Y en términos de lo que ahora estás comentando, ¿qué retos visualizas tú que tiene en particular la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Colima y por extensión todas las facultades de nuestra máxima casa de estudios para lograr la transversalización de la perspectiva de género en la currícula y en los programas de estudio, con las prácticas muy concretas que permitan igualar los derechos y las oportunidades de desarrollo humano? Sí, bueno, la universidad ya maneja un eje transversal que incluye la parte de la igualdad de género y que es importante seguirla reforzando. Y por ejemplo, en este caso, este tipo de intervenciones o proyectos que se puedan seguir realizando y que se sigan abocando a otras escuelas, en este caso, o replicando, y que sobre todo se mantenga al pendiente de la parte de cómo se implementan, y a partir de, pues ahora sí que de aplicar este tipo de proyectos se le pueda dar un seguimiento. Creo que sería muy importante el estar evaluando y sobre todo pues que se vayan incluyendo dentro de la perspectiva de género. Creo que es un punto clave para promover esta parte de cultura de igualdad, a través también, por ejemplo, de los encargados o encargadas responsables de quienes llevan a cabo la revisión de los planes, a lo mejor de curso, para que puedan ahora sí que a todo el profesorado extenderse, y por ende pues ahora sí como efecto dominó hacia las y los estudiantes. Maestra Sandra Karina Villanueva, el tiempo de la última palabra está casi llegando a su fin, pero queremos preguntarte, ¿a dónde te ha llevado tu tesis? Mi tesis me llevó a dar algunas ponencias en estos temas. De hecho, hace una semana di una ponencia que fue enfocada en la violencia de género en el deporte. Talleres que he dado también a estudiantes propiamente también de la licenciatura de Educación Física y Deporte. Asistí a un congreso junto con mi asesora, la doctora Siria Salazar, en Guanajuato, que ahí tuve el gusto de conocer a Azul Almazán. Y al igual también fue un parteaguas para poderle darle continuidad a mis estudios. Ahorita me encuentro en el doctorado pues haciendo un estudio de investigación sobre el tema de deporte, que es de desigualdad, violencia y discriminación. Enhorabuena, maestra Sandra Karina Villanueva, muchas gracias por haber estado en el programa y felicitarte. Hace un momento, en lo que pasa a la identificación de Universo, nos comentaba de su trayectoria académica, y es licenciada en nutrición, licenciada en Derecho, ahora maestra en intervención educativa, y espero en unos 2 años y medio, si todavía continuamos, invitarte para que nos hables de tu tema doctoral. Muchísimas gracias, nos despedimos, no sin antes agradecer la participación de Stephanie Rodríguez, Alejandro Mercado, Jimena Bravo, Anthony Ramírez, Fernando Estrella y Andreí Jiménez. La edición de Oscar Segura, a Luis Enrique Chávez, la transmisión simultánea en Facebook, a todo el equipo de Universo, en especial a Mariana López, que está en el control de micrófonos. Se despide Celia Cervantes. Hasta la próxima. La Universidad de Colima presentó La Última Palabra, un programa sobre el ser, saber y hacer académico de profesionistas que obtienen el grado de licenciatura, maestría y doctorado con un trabajo de tesis. La Última Palabra, producción del Centro Universitario de Investigaciones Sociales para Universo 94.9. Hasta la próxima.